Buenas tardes, bienvenidos. Una alegría volver a iniciar un nuevo ciclo que esperamos que sea del interés de todos. Tenemos con nosotros hoy al artífice, el coordinador del ciclo, el profesor Alberto Bernabé Pajares. El profesor Bernabé Pajares es la cuarta vez que viene a este salón de actos, o sea que es una persona a la que hay que agradecer de verdad, sinceramente, su colaboración. Recordábamos hace un momento a Paloma Cabrera, que fue la persona en el 2016 que nos trajo Alberto Bernabé, y desde entonces cada vez que le hemos propuesto algo siempre ha respondido pues, con una diligencia que es de agradecer. Como lo importante es que hable él, yo voy a ser muy breve porque él tiene un currículum amplísimo que yo siempre remito al que quiera saber de publicaciones y demás, pues que consulte la página de Dialnet, que está todo. Yo me voy a limitar a decir que él ha sido catedrático en la Universidad Complutense de Madrid de Filología Griega, ahora es profesor honorífico, ha sido profesor emérito y ahora honorífico, pero bueno, ahí sigue. Sus líneas de investigación son varias: el orfismo, la épica griega arcaica, la crítica textual y la lingüística indoeuropea. Ha sido presidente de la Sociedad de Estudios de Lingüística, colaborador del Diccionario Griego-Español del CSIC, secretario de redacción de la Revista Española de Lingüística, presidente del Centro de Estudios de Próximo Oriente, director en su día del Departamento de Filosofía Griega y Lingüística Indoeuropea de la Complutense. Y publicaciones tiene muchísimas, solamente voy a citar algún libro, como Instrucciones para el Más Allá, las laminillas órficas de oro, Textos órficos y filosofía, Platón y el orfismo, diálogos entre religión y filosofía, los filósofos presocráticos, literatura, lengua y visión del mundo, mitos hititas, religión griega, una visión integradora, esto y muchísimo más. Y sobre todo, una persona muy humana, muy cercana, un sabio que además no va de sabio. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias. El placer es todo mío, de manera que para mí siempre es un grandísimo placer venir aquí, es un público fantástico y en cuanto a lo otro que has dicho, pues lo que se pone de manifiesto es que soy muy mayor, o sea que lo único que me ha dado tiempo de hacer algunas cosas, ¿no? Bien, voy a comentar muy rápidamente el ciclo que se inaugura hoy, ¿no? con la conferencia sobre los hititas. Lo diseñé pensando en que no tuviéramos, digamos, las religiones más conocidas, es decir, que no estaría ni la griega ni la romana, por aquello de que son las que más habitualmente se conocen, sino pues otras religiones más, digamos, menos accesibles habitualmente, y he procurado buscar una serie de personas que primero son enormes especialistas en la cuestión. Por ejemplo, el próximo que viene el día siguiente, el profesor Álvarez Pedrosa, pues es un señor que lee antiguo persa como si leyera el español, o sea que pongo por ejemplo, bueno, aparte de antiguo persa, conoce antiguo eslavo eclesiástico, hitita, antiguo indio y algunas cosas más, de manera que son personas muy preparadas, pero al mismo tiempo, y he tenido especial cuidado en ello, personas que comunican bien, es decir, personas que se dirigen al público sin aturdirlo con erudición que no viene al caso, ¿no? De manera que el diseño del
curso ha sido ese. Por lo tanto, tenemos el antiguo Irán con Álvarez Pedrosa, tenemos a los tracios con Raquel Martín. Creo que Raquel Martín vino aquí una vez, ¿no? Es una comunicadora excelente y una profesora estupenda. Está Julia Mendoza, que es experta en antiguo indio, va a hablar de la religión védica. Está José Ramón Pérez Acino, que es un señor que ha dado egipcio en Londres, de manera que, pues, en fin, es un profesor enormemente conocido en todo el mundo. Va a hablar, por supuesto, de religión egipcia. Luego hablará de la Hispania prerromana, es decir, de las religiones de los iberos y de los celtas. Va a hablar Eugenio Luján, que es una persona que sabe celta, que está completando las lenguas paleohispánicas del profesor Javier de Oz, que murió y entonces dejó la obra inconclusa, y es él el que se está encargando de terminarla. Luego José Ángel Zamora, pues es un grandísimo experto en fenicio y va a hablar también de fenicio. María Paz de Oz es hija de Javier de Oz y va a hablar de la religión de lidios y frigios, sobre lo cual ella hizo una tesis doctoral en Alemania. Y Enrique Santos Marinas pues va a hablar de los eslavos primitivos, que es una cosa curiosa, porque de la religión eslava casi siempre que se habla de religión eslava, se habla de la religión eslava cristiana, es decir, de Cirilo, Metodio, pero lo que ha trabajado este hombre es precisamente en la religión eslava antes del cristianismo, de manera que de lo que va a hablar es precisamente de eso. Bien, pues creo que va a ser un ciclo muy interesante. Ya digo que las personas que lo van a dar son expertos y además buenos comunicadores, y yo tengo toda mi confianza en ellos. Espero que todo vaya muy bien. Bien, en segundo lugar, quiero expresar mi gratitud por la invitación. Para mí, ya digo que el placer es mío, que me gusta mucho venir aquí y por lo tanto, pues cuando me invitan vengo muy a gusto, porque efectivamente me agrada la idea, ¿no? Bien, y vamos entonces a hablar sobre los hititas, que se llamaban a sí mismos el país de los 1000 dioses, ¿no? Los hititas ocupan un lugar muy especial en la geografía y en la cultura. Se encontraban en un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, de un modo, digamos, en primer lugar físico o geográfico, porque ocupaban la península Anatolia. O sea, tenemos aquí, ¿no? Esta es la península, la actual, esto es la actual Turquía, ¿no? Evidentemente, esta zona de aquí. A la silla, esto es Chipre, y Keftio, esto es Creta, y esto es Grecia, ¿no? Y Wilusa es Troya, Ilio, ¿no? Y Milawanda es Mileto, de manera que, bueno, pues se centran ustedes un poco en el centro de la península Anatolia. Claro, la península Anatolia, si uno la abandona y se mueve hacia el sur, bordeando el Mediterráneo, pues lo que se encuentra evidentemente es a Canaán y luego a Egipto. Y pues lógicamente cuando los hititas, digamos, pues se expanden, chocan efectivamente con la expansión de los egipcios, y este punto, Kadesh, es el teatro de una importantísima batalla de la que hablaré después, ¿no? De manera que los hititas, ya por el hecho de ocupar ese lugar que está en el espacio intermedio entre el Próximo Oriente y el Mediterráneo, ocupan este punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Pero esto sería puramente anecdótico si no fuera porque los hititas fueron muy receptivos a adoptar como propios temas literarios, características religiosas, mitos y leyendas de procedencia ajena, especialmente de las culturas vecinas del creciente fértil, es decir, de Mesopotamia, que nos queda aquí, más o menos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y después, a su vez, ellos fueron capaces de transmitir esos elementos pues a las colonias griegas que estaban aquí, por ejemplo, en Mileto. Mileto era una colonia griega. Los hititas conocieron a los griegos. Hay una serie de documentos interesantes sobre lo que ellos llaman los agiyawas, o sea, los aqueos, y pues tuvieron un contacto con ellos, y esos contactos pues derivaron en influencias, aunque
siempre es un misterio saber cómo se producen esas influencias, ¿no? Eso es una cosa que no es muy clara. Bien, a partir de unos orígenes realmente mediocres, es decir, los primeros hititas se centran en esta zona pequeña, ¿no?, alrededor de Nesa, o sea, de Kanesh, que luego veremos un poco algo de ello, y a partir de ahí, pues comienzan una gran expansión que los lleva a conquistar un amplio territorio. Eran militarmente muy capaces, tenían una especial habilidad para conducir formaciones de carros de combate, o sea, de carros de guerra, miles, o sea, manejaban a lo mejor 2.000 o 3.000 carros de guerra y avanzando en formación. Eso era una cosa que no había quien parara aquello, ¿no? Bueno, los egipcios también lo hacían, entonces pues acabaron efectivamente por encontrarse justo, como ya digo, aquí, y ahí tuvieron una batalla que los dos se atribuyen la victoria. Es decir, tenemos un impresionante frontón de uno de los templos egipcios en Luxor, ¿no?, donde está pues Ramsés II masacrando a los hititas y demás, y los hititas tienen pues también sus historias en donde cuentan que derrotaron a los egipcios. Como suele pasar en estas cosas, la cuestión es que ninguno de los dos efectivamente ganó, y de hecho que se demuestra perfectamente porque sellan un tratado de amistad y Ramsés II se casa con una hija del rey hitita, ¿no?, de Hattusili III. Aquí tenemos el tratado, este es el tratado cuneiforme, la versión cuneiforme del tratado de Kadesh, y este después Ramsés II, ¿no? Bueno, pues esto es el aspecto que tendría Hattusa en su periodo de apogeo. Ahora mismo, si uno va a Hattusa, pues le recorre las murallas en autobús, porque si las tiene que recorrer andando son 8 kilómetros, de manera que todavía se ve que aquello era una enorme construcción. Sin embargo, apenas un siglo después, hacia 1200, pues la capital es arrasada y el estado hitita se hunde y desaparecen prácticamente de la historia. Bueno, reaparecen en lo que se llaman los reinos neohititas, que ya es otra cosa y no nos vamos a ocupar de ellos aquí, porque ya eso ya digo que es otra realidad. Pero en un momento determinado, pues a finales del 19, principios del 20, se comienza a excavar y se encuentra pues una cantidad enorme, unas 25.000 tablillas de barro, con toda clase de textos, ¿no? Por ejemplo, esto es una tablilla de un código legal hitita, ¿no?, donde se dicen una serie de preceptos legales. Bien, aquello pues estaba muy bien porque teníamos muchísimos textos, pero no sabíamos qué demonios ponía allí, porque estaban escritos en una escritura que se conocía, que es la cuneiforme, pero la lengua no. Y hasta que este caballero, Bedřich Hrozný, que era un teniente de artillería del Imperio Austrohúngaro y estaba pegando cañonazos en Turquía en la Primera Guerra Mundial, pues entre cañonazo y cañonazo descifró el hitita, ¿no? O sea, que se dedicó a ello. Y digamos que fue un proceso deductivo. Es muy bonito cómo se descifran estas cosas, pero no tenemos tiempo de ver cómo funciona esto, ¿no? Bien, en el tema que nos ocupa, o sea, el de la religión, las circunstancias históricas y geográficas son condiciones fundamentales para la organización del panteón hitita y la elaboración de su ideología religiosa. Claro, nosotros el problema que nos ocurre, y ustedes se van a encontrar con él en las conferencias siguientes, es que tenemos una idea de la religión que es nuestra idea de la religión, que son religiones monoteístas, que son religiones exclusivistas
y que por lo tanto no se entiende demasiado bien otro tipo de religiones que no son monoteístas y que no son exclusivistas. Es decir, que en las culturas antiguas no hay propiamente una religión, sino que hay unas variantes locales extraordinarias con divinidades menores, que además muchas de ellas pues son acogidas de los extranjeros porque no importa. Es decir, que la tendencia dominante es: o bien piensas que los dioses están asociados a un territorio, y si ese dios está asociado a un territorio, ¿por qué lo vamos a mudar de ahí? Nosotros conquistamos el territorio, pero dejamos al dios donde está, ¿no? Que eso lo hicieron los hititas con algunos de los dioses que ya estaban allí cuando ellos conquistaron el territorio. Entonces, no se trataba de ahora destruimos a todos estos dioses y ponemos los nuestros, no, sencillamente se aceptaban y se unían al panteón. Los romanos tenían esa misma idea, ¿no? La idea, es decir, los romanos lo que no podían integrar es el cristianismo, porque el cristianismo sí era exclusivista, es decir, que los romanos no les habría importado si los cristianos hubieran tenido otro dios que ellos hubieran podido poner, como a Isis o como a cualquier otro y demás, pero no, claro, el problema es que los cristianos no estaban por esa labor, ¿no? De manera que la configuración de la religión hitita se explica muy bien a partir de esta idea de integración de diversos estratos, ¿no? De manera que tenemos una serie de estratos en la configuración de la religión. En primer lugar, los hititas son un pueblo indoeuropeo, ¿no? Contra lo que pudiera parecer, están en un sitio. Nadie imaginaba que iban a ser indoeuropeos. Cuando aparecieron los textos, no se sabía quiénes eran aquella gente, se mencionaban 2 veces en la Biblia, decían los de la casa de Het, se hablaba de Urías, el hitita, ¿no? Y todo esto, pero no se sabía quiénes demonios eran esos señores. Y entonces lo curioso es que Rosny descubre que es una lengua indoeuropea, y lo descubre a partir de la primera palabra que descifra, que es la palabra agua, que se dice wadar, igual que en inglés water, ¿no? O sea que es muy, muy curioso. Entonces es un pueblo indoeuropeo y por lo tanto pues hay elementos que son propios de las religiones indoeuropeas, paralelos con la de Grecia, con la de Roma o con la India, ¿no? En segundo lugar, se asocian con los de Nesa, es decir, el territorio este que hay aquí. Luego veremos la relación que hay de Nesa con los asirios, ¿no? Porque allí habían instalado los asirios colonias comerciales. Los asirios tenían colonias comerciales en muchos sitios fuera de su territorio, y entonces pues hay una relación comercial, y las relaciones comerciales siempre traen relaciones culturales. Luego se imponen a un pueblo que habitaba la Anatolia central y septentrional, el pueblo proto-ático, con H, no tiene nada que ver con los áticos de Atenas, que, bueno, una lengua que conocemos porque en la práctica religiosa los hititas lo que hacen es que si una divinidad recibía culto y tenía pues oraciones, etcétera, las mantenían y las traducían. Entonces teníamos bilingües, gracias a lo cual se ha podido descifrar la lengua protoática, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que nos ha suministrado algunos datos bastante interesantes. Luego después tuvieron una relación primero muy conflictiva, o sea, de guerra, con los llamados hurritas, ¿no? Que son estos señores que están aquí, en el reino del llamado Mitanni, ¿no? Que los hititas consiguen vencerlos, pero les pasa una cosa parecida a lo que les pasó a los romanos con los griegos. Los romanos conquistan Grecia, pero sin embargo se enamoran de la cultura griega y se dejan influir extraordinariamente por ella. Y los hititas hicieron exactamente igual con los hurritas, hasta el extremo de que los últimos reyes hititas llevaban nombres hurritas porque aquello vestía, ¿no? Era una cosa prestigiosa y demás. Y entonces los hurritas influyen extraordinariamente sobre el territorio hitita. Y claro, a través de los hurritas le llegan, fijaros que el imperio, la zona de los hurritas, ¿no? Ocupa parte de Asiria, ¿no? Y de Ugarit, es decir que los influjos de todas estas culturas pasan a su vez
a los hititas a través de los hurritas, ¿no? Hay incluso un pequeño influjo cananeo. Bueno, también llega, por supuesto, como ya digo, el panteón sumerio y acadio, aunque muchas de las cosas que hay de Sumerio y acadio, luego hablaré un poco de eso, en realidad sí están ahí, pero no tienen un influjo religioso importante, ¿no? Y hay cierto influjo cananeo. De manera que vamos a ver entonces cómo los dioses son un reflejo de estos estratos que acabo de señalar, ¿no? En primer lugar hay naturalmente unos dioses indoeuropeos, ¿no? Que primero se manifiestan en los llamados estandartes. Son estas esculturas de bronce que tienen divinidades protectoras en forma de ciervo, en forma de toros sagrados, que, bueno, pues y fue, digamos, de los primeros elementos indoeuropeos que se manifiestan allí. Y también tienen un dios que se llama el dios Siu, que es el dios, o sea, Siu es dios corresponde al latín deus, por ejemplo, y demás, y entonces tiene, pues, era el nombre del dios que tenían los de Nesa cuando llegan allí al territorio, ¿no? Aparece en el primer documento que tenemos histórico de los hititas, que es de este señor que se llamaba Anitta, cuya daga del siglo XVIII a.C. pues se conserva con su nombre, ¿no? Dice daga de Anitta, y este hombre pues escribe un texto que se ha conservado y nos cuentan diversas cosas de cómo llega al poder y demás. Y nos cuenta una cosa muy curiosa, ¿no?, que nos interesa sobre el dios Siu, al que me he referido antes, ¿no? Antaño Usna, rey de la ciudad de Salpugua, se había llevado desde la ciudad de Nesa a la ciudad de Salpugua a nuestro dios Siu. Esta era otra de las prácticas, he dicho, una de las prácticas era dejar a los dioses donde estaban y demás, y otra era quitárselos al enemigo y llevárselos uno, ¿no? Como de manera que ahora este Dios me protege a mí y no a ti, ¿no? Pero después yo, Anitta, el gran rey, he traído de nuevo de la ciudad de Salpugua a la de Nesa a nuestro dios Siu. Esto es algo así como cuando Almanzor se llevó las campanas de Santiago, ¿no? Y entonces luego los cristianos las volvieron a recuperar y se las volvieron a llevar a Santiago. Bueno, este tipo de cosas. Bien, después hay otros dioses que son de Canés, ¿no?, de esta zona que decíamos antes. Fijaros qué curioso, se ve una vista aquí panorámica de cómo la ciudad hitita es esta, la ciudad de Canés, y este es el centro comercial asirio, ¿no?, el Karum. Están juntos pero no revueltos, o sea, están comunicados y mantenían relaciones comerciales, pero cada uno estaba en su ciudad independiente. Digamos que uno lo visualiza muy bien allí en este caso. Bueno, pues de esta época hay una serie de dioses, algunas interesantes, no voy a andar metiendo todos estos nombres, pero por ejemplo una importante es esta Cubaba, que es el antepasado de nuestra Cibeles, ¿no?, la que está en la plaza de Cibeles. Esa diosa Cibeles es una diosa minorasiática que estaba ya presente en estos dioses de esta época, ¿no? Esta otra es una diosa que tiene un nombre muy divertido, que es la diosa abuela, ¿no?, que es Hanna. Y bueno, y hay Pirua, es un dios caballo, es decir, que hay unas cosas bastante pintorescas aquí, ¿no? Luego hay de los llamados protoáticos, pues hay una serie de dioses importantes. Porque del protoático tenemos bastantes textos, como os decía, textos bilingües, y entonces ahí están protagonizados naturalmente por sus propios dioses protoáticos, ¿no? Ahí están, pues, un dios de la tempestad, una diosa solar, una diosa de los muertos, y un hijo ya se está de alguna manera incubando una estructura que luego va a ser muy importante en el mundo hitita, que es la existencia de una pareja divina y de un hijo, es decir, que en realidad corresponden, como si dijéramos, a la familia real, ¿no?, el rey, la reina y el príncipe heredero, ¿no? Luego hay, pues, divinidades guerreras, y una cosa curiosa que hay es un trono deificado, es decir, el trono como una divinidad, ¿no? Bien,
Aquí tenemos, por ejemplo, al dios de la tempestad. Los dioses urritas son los más importantes, los que dejan una literatura más amplia y demás, ¿no? Por ejemplo, está el dios de la tempestad, que está aquí, que tiene un carro tirado por dos toros, que se llaman día y noche, y digamos que entre los urritas pues generan un tipo de literatura que es quizá la más interesante, de literatura mitológica antigua, ¿no? Luego hay una presencia de dioses menos bueno, aquí está pues un poco los más importantes, ¿no? El dios de la tempestad, su mujer, su hermano y visir, la hermana que es esta diosa Sagusca, que luego acaba por confundirse con Istar. Siempre esto es frecuente en la antigüedad, que hay dioses que tienen esferas de acción muy parecidas y acaban siendo identificados, ¿no? Y una cosa pintoresca es que los urritas tenían una aristocracia que era de origen relacionado con los indios, y entonces aparecen divinidades que son claramente indias, como Indra, Mitra, Varuna y los Natsha, en un tratado de los urritas, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Los dioses sumerios acadios en realidad intervienen en la literatura, pero salvo Istar, que se identifica con Sagusca, como ya digo, y Marduk, que se identifica con Tesub, en realidad intervienen en la literatura, pero no tienen una importancia real ni en el culto ni en la religión de los hititas, ¿no? Luego hay dioses de origen cananeo que también intervienen en algunas pequeñas piezas literarias, y lo más interesante es que cuando ya digamos que el imperio hitita se hace más grande y se intenta consolidar, pues se hace un esfuerzo por crear una especie de religión del Estado, es decir, de unos dioses que sean más importantes, aunque todos los demás seguían recibiendo culto en los lugares pequeños y demás, pero hay un panteón oficial, que es la diosa solar de Arina, la reina del cielo y de la tierra, el dios de la tempestad de Jatio del cielo, y también tiene un papel importante el dios Sol, que es el dios del derecho y de la justicia. El dios Sol, como lo ve todo desde su posición alta, ¿no? Pues es el que vela porque se mantenga, digamos, la justicia en el mundo, ¿no? Y luego hay dioses no antropomorfos, los ríos, las fuentes, los pozos sagrados, el dios del día propicio, el mar, es decir, dioses que ya no... Entonces el resultado de todo esto es un auténtico mosaico de creencias, un sinnúmero de santuarios locales, unos más antiguos, otros más recientes, cada uno de los cuales conservaba sus dioses, sus cultos, sus ritos, su calendario de fiestas. Y digamos que el rey pues acudía siempre que podía a presidir la fiesta, porque eso sí, cada uno de ellos mantenía sus dioses, pero todos estaban sometidos a la autoridad del rey, ¿no? Y bueno, luego veremos un efecto de esta importante innovación de la religión de la ciudad, de la capital, en el santuario de Yasilicaya, que luego lo vamos a ver, ¿no? Bien, el Estado se limita a actuar de una forma burocrática. Los hititas eran unos burócratas perfectos, lo recogían todo, lo relacionaban todo, y el Estado se limita a actuar pues catalogando las listas de los centros y de los lugares, ¿no? Y bueno, claro, al final resulta que lo que le salen son unas retahílas monumentales, ¿no? Voy a poneros aquí un ejemplo, la plegaria de Muatalli a la Asamblea de Dioses. Naturalmente os pongo un pedazo, porque si os la pongo entero estamos aquí toda la noche y acabamos todos mortalmente aburridos, ¿no? Dios, que me oigan, que los dioses oigan los asuntos que presento en mi alegato, los divinos señores del cielo y de la tierra.
Dios solar del cielo, diosa solar de orina, dios de la tempestad de harina, Metsula, Jula, Zunti, dioses, diosas, montañas, ríos de harina, y así región por región, durante 5 o 6 páginas, hasta que llegan al final, y fijaros qué final más curioso. Dioses y diosas del rey y de la reina, vosotros, los que habéis sido invocados, y vosotros, los que no habéis sido invocados. Vosotros en cuyos templos el rey y la reina os veneran oficiando como sacerdotes, y vosotros en cuyos templos no lo hacen. Vamos a ver, claro, aquí hay un problema. Claro, fijaros, en las religiones monoteístas no hay problema. Uno quiere satisfacer a Dios y nada más que hay uno, entonces es fácil. Lo malo es que hay muchos, y lo malo es que a lo mejor no los conoces a todos. Es decir, y te pasa como a la bella durmiente del bosque, que se olvidan de invitar a una y la fastidian, y ese que no lo invitas o ese que no lo rindes culto es el que te fastidia. Entonces, los antiguos tuvieron mucho cuidado con este tipo de cosas. Por ejemplo, los griegos tenían una inscripción en el Areópago que decía, al dios desconocido, agnosto theo. Por si acaso, o sea, vamos a ver, nosotros no podemos saber cuáles son todos los dioses, pero por si acaso, pues como ponemos nosotros el Día de Todos los Santos, y así, a lo mejor si nos hemos dejado a San Apaburcio, pues no importa porque el Día de Todos los Santos ya ahí lo tenemos colocado. No, bueno, y claro, lo más divertido de esto de al Dios desconocido, que luego llega San Pablo y dice, hombre, el mío. Claro, llega San Pablo y dice, el Dios desconocido es el Dios de los hebreos, es justamente el mío. O sea, bien, pues de manera que nos ocupamos ahora de los mitos, que es más curioso, ¿no? Hay mitos, por lo tanto, de diversos orígenes, ¿no? Y les llamamos mitos hititas, aunque en realidad casi ninguno son propiamente hititas, o son protoáticos o son hurritas, ¿no? Pero bueno, están todos ellos en los archivos hititas, de manera que son mitos hititas evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar los mitos de origen protoático. Son muy específicos estos, forman parte de rituales, es decir, se conservan precisamente porque el ritual incluía una historia, y esa historia era importante para la celebración del ritual, y por lo tanto se conserva en lengua protoática y traducida al hitita, porque los hititas dicen, sí, se mantiene en la lengua primitiva, pero nosotros nos tenemos que enterar qué es lo que dice ahí. Y entonces, gracias a eso, ya digo, conocemos la lengua en cuestión. Y hay dos temas que se refieren a dos circunstancias rituales distintas. Uno es los temas de la lucha del dios de la tempestad contra el dragón. Se llama así, el dragón, Illuyanka, la serpiente, el dragón. Y que es una parte de una fiesta de primavera que se llamaba la fiesta del Puruli, y luego hay unos mitos que tratan de la desaparición de un dios y de los terribles efectos que producen esa desaparición, ¿no? Ahora veremos que son para circunstancias distintas. Se supone que esta historia, que sucedió en un determinado momento y se resolvió de una manera ritual determinada, es aplicable ahora para soluciones que son para cuestiones que son de la misma naturaleza. Las primeras, las de la lucha contra el dragón, son mitos estacionales, son mitos de principios de año, es decir, se refunda el año, se cuenta el mito, y entonces, al contar el mito, vamos a asegurarnos de que el dios de la tempestad va a volver a derrotar al dragón, va a volver a controlar las aguas y las estaciones van a venir en su debido tiempo y las plantas van a crecer porque va a haber primavera, etcétera, etcétera. Mientras que los segundos, la desaparición de un dios, es cuando ocurre una desgracia tremenda. Hay una peste, hay un pozo que se seca, entonces se cuenta la historia de que el dios se fue y entonces la ira del dios produce unos efectos horribles. Todo se queda detenido, todo se queda parado y entonces hay que ir a buscar al dios y hay que propiciarlo con una serie de ceremonias mágicas. Y se hacen esas ceremonias mágicas mientras que se cuenta la historia para que otra vez aquella cosa que ha ocurrido terrible se solucione, ¿no? Bien, de manera que son por lo tanto historias muy elementales, parecen cuentos más que otra cosa, ¿no? Y las diosas
en estas historias desempeñan un papel mucho más significativo que los dioses. Hay una tendencia a que estas culturas pre-indoeuropeas tengan un predominio de diosas, mientras que las culturas indoeuropeas tienden a un predominio de dioses. Por lo tanto, digamos que dependen del ritual. Vamos a ver uno de ellos, ¿no? Este que es la lucha contra el dragón. Cuando el dios de la tempestad y el dragón llegaron a las manos en Quisquilusa, el dragón venció al dios de la tempestad. Caray, o sea, no nos cuentan por qué llegaron a las manos, no nos cuentan dónde está Quisquilusa, que no sabemos, y solo nos dicen que el dragón venció al dios de la tempestad. Bueno, el dios de la tempestad suplicaba a todos los dioses: venid en mi ayuda, Inara ha preparado una fiesta. Y ella lo preparó todo en gran cantidad. De vino, una tinaja; de cerveza Marnuwan, una tinaja; de cerveza Walgi, una tinaja. Y las tinajas las llenó hasta el borde. Debo confesar con vergüenza que en la primera traducción que hice de este texto puse un barril. No había barriles en aquella época, o sea que, como se dice que Diógenes vivía en un barril, no, vivía en una tinaja. No había barriles, los barriles son posteriores. Bueno, en fin, mea culpa. Inara llegó a Cigarata y se encontró a Jupasilla, un hombre. Así dijo Inara a Jupasilla: mira, estoy haciendo este asunto y este otro. Qué manera de narrar más, ¿no? Ayúdame tú. Así dijo Jupasilla a Inara: si me acuesto contigo, iré y obraré según tu deseo. Y ella se acostó con él. Inara se llevó a Jupasilla y lo escondió. Esto tiene su razón de ser, ¿no? Lo esconde, luego hablamos de eso. Inara se engalanó e invitó luego al dragón a subir a su guarida, a subir de su guarida. Se engalanó, es decir, que hay un punto también de seducción. No se marca mucho en versiones que hay de la lucha contra el dragón. Hay versiones de los hurritas que son mucho más amplias, y entonces allí se nos dice que Inara va al borde del mar con unos instrumentos musicales, que se desnuda para digamos, seducir al monstruo, etc. No, aquí simplemente se engalana y ya está. Y mira, estoy celebrando una fiesta, ven a comer y beber. Y luego el dragón y sus hijos subieron, comieron y bebieron. Y luego se bebieron las tinajas enteras y se saciaron. Y a su guarida no podían volver a bajar. No sabemos muy bien si no podían volver a bajar porque estaban borrachos como cubas o porque se habían puesto tan ciegos de comer que no cabían por el agujero por el que habían subido, ¿no? O sea que esto es porque hay una fábula que cuenta esto, ¿no? Bien. Jupasilla llegó y ató al dragón con una cuerda. No sabemos por qué demonios había que atar al dragón con una cuerda, pero esto forma parte de la manera de cómo se mata un dragón. Hay un libro que escribió un profesor norteamericano muy serio, se llama Calvert Watkins, que se llama How to Kill a Dragon in Indo-European, o sea, cómo matar a un dragón en indoeuropeo, ¿no? O sea, que las instrucciones para cómo se mata a un dragón. Bueno, y había que atarlo con una cuerda y, bueno. Llegó el dios de la tempestad y mató al dragón y los dioses estaban con él. Bueno, luego el asunto continúa porque el tal Jupasilla, la diosa lo encierra. Claro, si se había tenido relaciones sexuales con la diosa, el mortal no podía luego volver a tener relaciones sexuales con una mujer, porque entonces transmitía esas capacidades divinas a otro y se formaba un follón. Y lo encierra y le prohíbe que salga. Él quiere salir porque ve a su mujer y a sus hijos y quiere salir, y entonces la diosa lo mata. O sea que hay siempre una intervención humana en estos mitos que acaba siempre con la muerte del ser humano, porque los seres humanos son mortales y los dioses no. Los seres humanos intervienen en el ritual, forman su parte, pero al final acaban muriendo, ¿no? Bien, de manera que veis que hay una manera de narrar extremadamente seca, extremadamente rápida, porque se trata sencillamente de contar que anualmente el dragón derrota al dios de la tempestad y eso produce el invierno, y luego el dios de la tempestad vuelve a matar al dragón y eso produce la primavera. No es pues la refundación de las estaciones. En cambio, en los ritos del dios que desaparece, lo que ocurre es que se da lugar a una absoluta detención de la vida, ¿no? Es curiosísimo
porque es la descripción que cuenta cómo se queda todo detenido cuando el dios se marcha irritado y deja que no crezca nada en el mundo. La narración es exactamente igual, es sumamente parecida a la que hace los acadios en el mito del descenso de Istar al mundo inferior. Cuando Istar desciende, todo se queda también detenido. Es la misma que se encuentra en el himno homérico a Deméter, cuando Deméter decide abandonar sus funciones, o sea, declararse en huelga como diosa, y entonces no crece el cereal y la gente se muere de hambre. Y curiosamente la descripción es parecidísima, no se puede ustedes imaginar a lo que sucede cuando la bella durmiente del bosque se queda dormida. Es decir, la descripción es muy parecida. Es sumamente curioso cómo quedan restos de los mitos muy antiguos en los cuentos populares europeos. Este es un estudio interesantísimo. Hay muchos casos, no es el único. Bien, pero tenemos que seguir, ¿no? Entonces, los mitos mesopotámicos son una cosa muy distinta. El asunto es que en la época, en la lengua de la Cancillería, es decir, la lengua de las relaciones públicas, de la misma manera que en tiempos fue el francés en Europa y ahora es el inglés, pues en esta época era el acadio. Y entonces los escribas hititas, para manejar el acadio que necesitaban para las relaciones internacionales, traducían obras literarias acadias, y entonces hay traducciones del Gilgamesh, por ejemplo, en los archivos hititas, ¿no? Y es curioso porque hay algunas traducciones del Gilgamesh que pertenecen a partes que se han perdido en el Gilgamesh original, ¿no? Entonces, pues es todo esto bastante curioso, ¿no? Bien, no dejan huellas en el ritual, es decir, el influjo de Mesopotamia no es un influjo ritual, es un influjo literario, y solamente literario, ¿no? Lo mismo ocurre con los mitos cananeos, hay un par de ejemplos, pero no tienen mucho importancia. En cambio, sí que son muy importantes los mitos hurritas, que tienen un altísimo nivel literario, es decir, están escritos en verso y con recursos literarios que a uno le recuerdan a Homero, es decir, estos recursos de repetir las escenas típicas en una determinada manera, de que uno le hace un relato al mensajero y luego el mensajero lo repite, todo este tipo de cosas. Aunque no están asociados a ritual, al menos no lo parece, pero sí que son mitos de fundamentación de la ideología religiosa, es decir, son mitos cuyos contenidos hablan sobre la naturaleza de los dioses y tienen una importancia grande, como puede tener la Teogonía de Hesíodo en Grecia, aunque la Teogonía de Hesíodo no es un libro sagrado, no lo es, porque no tiene nada que ver con el ritual, pero sí que es una obra que da un fundamento a la ideología religiosa de los griegos, ¿no? El personaje fundamental en estos mitos es Kumarbi. Kumarbi es el que corresponde a Crono en la mitología griega, ¿no? Es decir, es uno de los dioses primeros que es destronado. Crono es destronado por Zeus. Pero en esta mitología, Kumarbi quiere recuperar constantemente el poder y se dedica a crear rivales para atacar al dios de la tempestad, cada vez más, digamos, más sofisticados, ¿no? Pues en uno de los poemas, en Gedamu, se une a la hija del mar, que era extremadamente gruesa, y entonces tienen una criatura que es una especie de serpiente con un apetito voraz, que se lo come todo, y entonces se come todas las cosechas de los seres humanos no pueden hacer ofrendas a los dioses, y los dioses se quedan sin comer, porque es que, claro, en la antigüedad las ofrendas eran para que los dioses comieran, no cualquier cosa. Entonces, ese es uno. Otro ya es mucho más sofisticado todavía, el de Ullikummi. Entonces ahí Kumarbi se une a una piedra, se une sexualmente a una piedra y tiene un monstruo que crece, es un monstruo pétreo que crece y que por lo tanto es insensible, que no tiene ninguna posibilidad de ser derrotado. Bueno, siempre hay una posibilidad de ser derrotado, evidentemente. Bien, de manera que son esta serie de
rivales que va creando, o el Kal, que es el dios Kal, que es una divinidad que es demasiado buena, y entonces al ser demasiado buena los hombres se olvidan completamente de atender a los dioses. Es decir, la ideología religiosa que se trasluce aquí es que la relación entre los hombres y los dioses tiene que ser que los hombres estén lo suficientemente holgados como para que, digamos, se acuerden de agradecer a los dioses, pero no demasiado, porque entonces no se acuerdan, pero tampoco que estén tan sumamente, digamos, maltratados que tampoco puedan cumplir con sus funciones. Es decir, tiene que haber ahí una especie de equilibrio. El hombre tiene que ser un poquito desdichado y un poquito feliz, pero no una cosa entera y la otra entera. Eso es lo que a lo largo de todas estas exposiciones míticas se va poniendo de relieve, ¿no? Bien, aquí voy a poner una parte del poema de Ullikummi. Ullikummi es el dios que nace de una roca, ¿no? Y hay una escena que es curioso porque la escena es muy parecida a las escenas que se describen en Homero y en Hesíodo de cuando nace un niño y el padre lo pone sobre sus rodillas y ese poner sobre las rodillas es que acepta al hijo como legítimo y como propio y le da nombre. Es decir, en el momento en que el dios se coloca sobre las rodillas, el padre juega con él y le da un nombre. No, hay varios. Aquí está, pues, apareció el hijo de Kumarbi, lo ayudaron a nacer las comadronas, las gulses y las diosas madres levantaron al niño, son las diosas comadronas, ¿no? Y se lo pusieron en las rodillas a Kumarbi. Kumarbi comenzó a alegrarse por el niño, comenzó a acariciarle y se dispuso a darle a su hijo un dulce nombre. Kumarbi comenzó a decirle a su fuero interno: ¿qué nombre le pondré al hijo que me dieron las gulses y las diosas madres? Como veis, esto tiene una elaboración literaria mucho mayor, ¿no?, de lo que hemos visto ahora. Del cuerpo saltó como una cuchilla, que sea Ullikummi su nombre. Y me diréis, ¿qué tiene que ver la cuchilla con Ullikummi? No lo sé, pero probablemente tenía algo que ver. Quiero decir que la etimología del nombre Urrita que desconocemos, pues probablemente tiene que ver con esto de estar como una cuchilla. Es curioso porque os dije que había un sistema de destruir esto, ¿no? Al niño, cuando nace, lo clava Kumarbi en el hombro del dios que sujeta el mundo. Hay un dios hitita que sujeta el mundo igual que Atlas en la mitología griega. Y entonces el niño comienza a crecer, sale por el mar, sigue creciendo. El problema de este niño es que crece, y como crece lo ocupa todo, y lo que hace al final, o sea, lo que iba a hacer es cerrar el espacio entre el cielo y la tierra y por lo tanto absolutamente destruir toda posibilidad de vida en el universo, ¿no? Pero descubren que está pinchado en la espalda de este dios, y entonces cortan con una sierra por ahí y el dios ¡pum!, desaparece. O sea que es una cosa muy, muy curiosa. Utilizan la sierra que se había utilizado para separar la tierra del cielo en los primeros tiempos. Es que es una cosa todo muy curiosa. Bueno, de manera que dice que sea Ullikummi su nombre, que ascienda al cielo y que aplaste a Kummilla la dulce ciudad, que golpee a Tesub, que lo triture como a granzas, que lo aplaste con su pie como una hormiga, y en cuanto a Tasmisu, el hermano de Tesub, que lo quiebre como una caña seca, y a los dioses todos que desde el cielo los disemine como a pájaros y que los haga pedazos como a platos vacíos. Bien, bueno, pues os hacéis una idea del tipo de literatura que se genera sobre esto. Hay más, pero evidentemente pues no podemos estar más tiempo con ello. ¿Qué aspecto tenían los dioses hititas? Pues para eso lo mejor que tenemos es el santuario de Yasilikaya. Yasilikaya significa piedras inscritas y es turco, no es el nombre hitita, pero bueno, en un desfiladero en forma de V que está cerrado por una, ¿veis? Tiene un corredor aquí y otro corredor aquí, y esto cierra el desfiladero con una edificación delante, ¿no? Y que, bueno, pues podéis ver
vista de algunas partes del desfiladero, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo que hizo Tessier, el primero que encontró Yassilicaya, hizo entonces un dibujo. Nos viene muy bien porque aquí están pues todos ellos numerados, ¿no? Y vienen pues con bastante claridad, ¿no? La jerarquía se marca por el tamaño de las figuras, ¿no? Los dioses principales, luego los veremos, están en el centro y son más grandes, y aquí vienen un corredor en donde vienen los dioses menores, que son todos en mogollón, ¿no? Todos aquí, vienen, y luego aquí siguen viniendo también. Aquí hay dos diosas, como veis, y vemos también aquí las fotos de los dioses que hay a la izquierda, ¿no? Lo que llevan esa especie de hoz, pues es un arma que se desarrolla en esta época, es una especie de alfanje, ¿no? Más o menos. Y ahí están pues los dioses del montón, que no han sido todos identificados, naturalmente, porque son muchísimos, ¿no? Y confluyen en el centro, ¿no? Aquí tenemos las dos diosas, y aquí tenemos algunos de estos dioses, y confluyen en la escena central, ¿no? Que está exactamente aquí. Esta es, ¿no? Y aquí está la otra, la fila de las diosas, ¿no? O sea que os hacéis una idea de cómo va esto, ¿no? Vamos a irnos un poquito para atrás. Aquí tenemos el número 34, que está aquí, ¿no? Es un rey, es el rey. Esto que tiene aquí en la cabeza es exactamente el logograma que representa al rey, ¿no? Un rey deificado, porque claro, los reyes hititas no son dioses mientras que están vivos, pero cuando se mueren sí, ¿no? De manera que la fórmula es cuando Hattusili se convirtió en dios, es decir, cuando muere, ¿no? Cuando mueren los dioses hititas se convierten en sol, ¿no? Y entonces, bueno, el 35, que está ahí, es el dios Luna, que tenemos aquí, ¿no? El 39 es el dios mesopotámico del agua. Bueno, vamos más o menos en esa idea. Y aquí está en la parte central, los numerados 41 a 44 son obviamente los más importantes, ¿no? Y que recuerdan a escala celeste la familia real hitita, ¿no? Es el dios de la tempestad, su pareja, Hebat, ella está subida en una pantera, él está subido en dos montañas humanizadas, ¿no? Y luego, bueno, pues cada uno va llevando una tiara grandísima llena de cuernos. Cuanto más larga sea la tiara, más importantes son ellos, ¿no? Y el número 41 es el dios de la tempestad de Hattusa. Esto que lleva no es un jamón, aunque lo parece, es que la roca tiene ahí una oquedad, no es ninguna cosa representada. Bueno, vamos viendo algunas fotos aquí. A ver este santuario hay que ir a una determinada hora del día, porque si el sol le da de plano no se ve nada. Entonces hay que ir en un momento en que el sol venga de costado, entonces se ven estupendamente. Bueno, aquí tenemos esta parte más desarrollada, ¿no? La diosa lleva eso que se llama un polos, es decir, es ese gorro cilíndrico, ¿no? Y el dios, veis las coronas la tiara con los cuernos, ¿no? Y la lanza y los dos montes que lo soportan, aquí las panteras sobre las que están apoyadas. Este es el príncipe heredero, el dios Aruma. Bien. Después tenemos, aquí está la parte central, ¿no? En fotografía, ahí también. Y luego vamos a ver cuáles son los rasgos de la religión hitita, ¿no? Bien. Claro, el carácter mixto de los orígenes, pues da lugar a una religión en donde hay muchas cosas combinadas, pero hay una serie de aspectos que son fundamentales. El primero es la jerarquía, es decir, la religión hitita es jerárquica. Hay unos dioses que son muy importantes, unos dioses que son menos importantes y unos dioses que son muy poco importantes, de manera que eso es, por así decirlo,
reproducen a escala divina la organización palaciega en donde ocurre esto dentro del ámbito humano, ¿no? El segundo es el carácter utilitario, es decir, los hombres y los dioses tienen una especie de intercambio de favores mutuos. Los hombres se encargan de darle culto a los dioses, de hacerles ofrendas, y los dioses se encargan de que los hombres no lo pasemos demasiado mal, ¿no? Do des. Y cuando las cosas no van bien, pues entonces los hombres protestan y dicen, bueno, yo te he dado todos los ofrendas y tal, y tú ahora me haces esto, y bueno, pues estas cosas, ¿no? En tercer lugar, el concepto religioso de la realeza, es decir, la realeza está asociada a la divinidad. El rey es el representante de los seres humanos ante la divinidad, ¿no? Y además es el causante es solidario con el bienestar de la propia tierra, ¿eh? Es esta idea de que si el rey comete un pecado o comete una falta, el rey no lo paga, viene la peste, no hay cosechas, ocurre algo malo, ¿no? Es esta idea que es muy antigua, está ya aquí, que luego la encontramos en otros muchos lugares, en el Edipo Rey, ¿no? El Edipo comete incesto y entonces se origina una peste en Tebas. O más tarde en la leyenda de Arturo, cuando Lancelot se une a la reina Ginebra, entonces el reino sufre un perjuicio. Bueno, y si me apuráis, pues en el Rey León, cuando el usurpador ocupa el trono, entonces pues la tierra lo paga. Es decir, que es un concepto extremadamente antiguo y extremadamente resistente a desaparecer, ¿no? De manera que la realeza tiene un concepto religioso. Aquí tenemos en Yasilicaya está Tudhaliya IV, es decir, está el rey entre los dioses. Esto que lleva, esta cosa extraña que hace aquí, así una especie de, se llama un calmus, que es, por así decirlo, el equivalente a un cetro, ¿no? Ahí lo tenemos y el símbolo lleva en jeroglíficos, esto que lleva aquí encima es el símbolo del sol. A los dioses, a los reyes hititas le llamaban mi sol. El sol era el rey hitita, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al rey, este es el rey con su calmus, ¿no? Y este es el dios que lo está abrazando, es decir, que el dios acoge bajo su protección al rey, ¿no? Y entonces cuando se rompe esa comunicación, pues se producen algunos documentos curiosos, como las plegarias de Mursili por la peste. Son 4 plegarias, naturalmente no voy a traer nada más que aquí una pequeña parte. Mursili entiende que la peste se ha producido porque se ha cometido un pecado y entonces intenta saber qué ha pasado. Pero claro, no lo saben porque los dioses no hablan. Y entonces lo que tienen que hacer es hacer digamos, ensayo-error, ¿no? O sea, intentar ver una posibilidad. Si la peste acaba es que han acertado, si no acaba es que no han acertado, y así hasta que acierten. Dice aquí, dioses mis soberanos, la peste se adueña del corazón del país hitita y el país hitita se encuentra dominado por la peste. Ha sufrido mucho y este es el 20º y largo año en que el país hitita muere. El asunto de Tudhaliya el joven ha pesado sobre mí. He consultado el oráculo de la divinidad y el asunto de Tudhaliya el joven ha sido designado por la divinidad. Es decir, los adivinos han dicho, el problema es Tudhaliya el joven. ¿Qué es Tudhaliya el joven? Pues que Tudhaliya era un rey que digamos que era el rey legítimo, pero pues el padre de Mursili, se llamaba Suppiluliuma, pues se alía con una serie de nobles, lo derrocan y lo matan. Entonces, bueno, pues eso seguramente es lo causante. Pues no, hacen la plegaria y resulta que no funciona la cosa, ¿no? Entonces, pues, segunda plegaria. Así sucede que se peca, mi padre pecó y transgredió la palabra del Dios de la tempestad de Hati, mi señor, pero yo no he pecado en modo alguno. Pero así sucede que el pecado del padre cae sobre el hijo, así el pecado de mi padre ha caído sobre mí. Intenta entonces en esa secuencia buscar hasta que, bueno, la peste acabó y pues la última sería la buena, ¿no? Hay, digamos, 3 estrategias, voy a pasar rápidamente sobre esto, 3 formas de dirigirse a la divinidad en la plegaria. Una es el alegato.
¿En qué consiste? En que, igual que se hace un alegato en un juicio, es decir, uno pues es acusado de algo y establece un discurso de defensa. Claro, el problema del alegato en este caso es que uno no sabe de qué está acusado. Y entonces tiene que hacer lo que hemos visto antes, ¿no? De hacer una suposición de qué es lo que ha podido ocurrir y se hace esa propuesta, ¿no? Pero tiene el mismo aspecto, ¿no? De enunciar pues los atenuantes, todo eso, como en un juicio. La súplica es sencillamente actuar sobre el alegato, actúa sobre el pasado, es decir, lo que ha pasado antes. La súplica actúa sobre el futuro, es decir, yo te pido que tú me acabes con este asunto o me soluciones este otro problema. Y la tercera es el Wali Yatar o himno de alabanza, es decir, hacerle la pelota al Dios, decir al Dios lo muy sabio que es, lo muy tal. Y estos son las estrategias que se mezclan en una plegaria, ¿no? Y algunas veces las plegarias, pues la verdad es que tienen algunos tonos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Cantucili, al dios del sol, que dice: Dios, desde que mi madre me dio a luz, tú, Dios mío, siempre cuidaste de mí. Tú, Dios mío, eres mi refugio y mi amarra. Tú, Dios mío, me llevaste junto a hombres buenos. Tú, Dios mío, me mostraste lo que debía hacer en época de calamidad. Tú, Dios mío, me llamaste a mí, Cantucili, tu siervo predilecto. Incluso cuando me hallaba en buena situación, reconocí siempre el poder supremo y la sabiduría de mi Dios. ¿Veis? Lo primero, decir que el Dios lo ha cuidado a él. Lo segundo es que él ha correspondido, ¿no? Nunca he jurado por tu nombre, Dios mío, rompiendo luego el juramento. Lo que es sagrado para mi Dios y por ello no me es lícito comerlo, nunca lo comí. Nunca llevé la impureza a mi cuerpo, etcétera, 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 ¿no? O sea, que hace todo este tipo de cosas. Y luego el orante expresa sus cuitas y, bueno, pues muestra la máxima humildad y en algún caso pues hace una especie de informe de la situación. Y luego hay una petición propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, en esta plegaria de Mursili: en cuanto a los países enemigos que codician y que intentan continuamente arrebatarte los jarros, las copas, los utensilios de plata y oro y que intentan devastar tus campos. Vamos a ver, ¿qué es esto de tus campos, tus jardines? Son los de los templos, es decir, son enemigos que atacan los templos de los dioses y los saquean. Y el rey le dice: oye, tú verás lo que haces, pero te están haciendo daño a ti, no tanto a mí como a ti. Bueno. Y Molenderas, ahora diosa solar de Arinda, mi señora, envíales la mala fiebre, la plaga y la carestía a esos países enemigos. Y a Mursili y al país de Jati, vuélvelos hacia la felicidad, y al rey y al país de Jati, asegúrales la vida, la salud, la virilidad, la alegría futura y los largos años, ¿no? De manera que debajo de todo esto, ¿qué hay? Bueno, primero que el orante se relaciona con la divinidad solo para asuntos de este mundo, ¿eh? No hay nada referido a cosas que nosotros entenderíamos como la salvación. No, eso no se dice para nada nunca, sino que todo lo que hay es que yo me ponga bueno, que gane la guerra, que no nos saqueen, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, el orante considera que lo que pide es de justicia, es decir, es el do des ese que os he dicho antes, de manera que si él cumple su contrato, los dioses deben cumplir su contrato. Tercero, que las condiciones del ser humano dependen absolutamente de la disposición de los dioses hacia ellos, claro que sí. Luego, el pecado por parte de un ser humano se concibe como una especie de ruptura del contrato, es decir, si yo he pecado, he alterado los esquemas. Pero además el pecado es curioso porque se ve como una especie de movimiento físico que se pone en marcha y no se puede parar. Y eso, por ejemplo, se ve muy bien en los textos de magia, que no podemos entrar evidentemente en eso porque es mucho más complicado, muy interesante, pero más complicado, pero que, por ejemplo, en los textos de magia, cuando se hace una purificación, los restos de esa purificación tienen que ser cuidadosamente cerrados, enterrados, quemados, es decir, que no se pueden dejar por ahí porque siguen teniendo, digamos, los efectos de ese mal que se comunica. Es como una contaminación, la entenderíamos muy bien nosotros como si fuera
una cosa radioactiva, es decir, que el residuo radioactivo es un residuo que hay que eliminar, porque si no sigue teniendo un efecto nocivo, ¿no? Pues el pecado sigue teniendo un efecto nocivo si no se le elimina. Es una cosa bastante pintoresca. Y bueno, el castigo divino puede recaer sobre el propio pecador, pero también sobre sus tierras, pero también sobre sus descendientes. Y solo el rito puede contrarrestar ese efecto si se basa en creencias de tipo mágico, ¿no? Bien, en el caso del rey, el rey no es solidario de su conducta, lo que os decía antes, ¿no? Es decir, que cuando el rey comete un pecado, su país se contamina, la peste se produce y muere la gente. Y la única forma de resarcir los efectos del pecado es aplacar a la divinidad ofendida, hay que hacer una indagación de las causas y puede optarse por un ritual indiscriminado, digamos, de un ritual en el que sencillamente se intente aplacar al dios, se intente propiciar al dios de la manera que fuere, ¿no? Bien, terminamos ya, hemos podido ver la interesante situación de los hititas en la circulación de ideas entre Oriente y Occidente, sobre el ejemplo de la religión. Los invasores indoeuropeos que llegaron a Anatolia entraron en contacto con ideologías religiosas orientales, con las que edificaron un ideario pues complejo y sincrético. Algunos rasgos son indoeuropeos, otros son claramente orientales, y luego transmitieron estos elementos culturales a la cultura griega, que a su vez también lo somete a su propia visión del mundo. Un proceso apasionante y complejo del que aún todavía tenemos muchos detalles por descubrir. Muchas gracias por vuestra atención.